Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional, presentando toda la información del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, hacemos seguimiento a esos temas sensibles para los ciudadanos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida contra la corrupción. Soy Erika Fontalvo y estos son nuestros titulares para hoy. Déficit de 33.6 billones de pesos para atención a víctimas del conflicto armado en vivienda e indemnización administrativa. Contralor General le solicita a la Corte Constitucional que mantenga el estado de cosas inconstitucional en atención a población desplazada. En audiencia pública, víctimas del desplazamiento forzado en Colombia reclamaron del gobierno restitución integral de sus derechos. Defensor del Pueblo y Procurador General consideran que aún falta mucho en atención a la población desplazada. Contraloría General conforma veedurías ciudadanas en Cúcuta para hacer vigilancia especial a las ayudas prometidas a colombianos expulsados de Venezuela. Con participación de representantes de 8 países, se instaló en Bogotá taller de auditorías especializadas. Órgano de control fiscal llama la atención sobre millonarios recursos de regalías destinados a programas de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la República considera que el Estado colombiano aún no ha restablecido plenamente los derechos a las víctimas del conflicto armado en el país, especialmente a la población desplazada. Hoy hay un faltante de 33.6 billones de pesos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Víctimas. Frente a esta situación, el máximo órgano de control fiscal le pide a la Corte Constitucional mantener el estado de cosas inconstitucional. A juicio del Contralor General, el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional debe mantenerse, ya que el Estado colombiano no ha cumplido con la sentencia que le ordena reparar efectiva e integralmente a las víctimas del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado. El conflicto se mantiene, el conflicto armado, y se han producido entre el año 2014 y 2015 200.000 nuevas víctimas de este conflicto. El panorama de la restitución de derechos para los colombianos víctimas de desplazamiento forzado es grave. Este fenómeno afecta ya no solo a Antioquia, Córdoba, Chocó y la región del Magdalena Medio, que en el año 2000 tuvo los mayores índices de todo el país. Ahora también se presenta en departamentos como Valle del Cauca, en particular Buenaventura, Nariño, Sucre y Cauca. El aumento tiene varias explicaciones. La primera y la más importante puede ser la confianza de la población víctima en el Estado y en la nueva capacidad de respuesta del Estado y de alguna manera el clima que se ha creado con las negociaciones de paz y con el respaldo que tiene la política de víctimas. Para la Contraloría General, las políticas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado no pueden utilizarse como respuesta a los problemas estructurales del Estado colombiano y propuso salidas a la desfinanciación de la Ley de Víctimas, tales como destinar a esta un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, una parte del impuesto a las transacciones financieras o del impuesto al patrimonio. Se llega a esta conclusión toda vez que el nivel de pobreza de la población víctima del conflicto armado es superior en 50 puntos porcentuales al del nivel de pobreza de la población no víctima en Colombia. Ante los 9 magistrados de la Corte Constitucional, el Contralor pidió revisar los sistemas de registro e información del Sistema Nacional de Atención a la Reparación Integral de Víctimas. Consideró además necesario prevenir y evitar que, como en otros sectores, las víctimas del conflicto ahora caigan en manos de delincuentes que negocian con sus derechos y defraudan al Estado. Alertó sobre la posible configuración de carteles de tramitadores y abogados que estarían sacando provecho de las víctimas en temas como la indemnización. El Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, asistió en la Corte Constitucional a la audiencia de seguimiento a la sentencia en la que este alto tribunal defendió los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.
Llamó la atención por los posibles carteles de tramitadores y abogados que estarían sacando provecho indebido de las víctimas, especialmente en el tema de las indemnizaciones administrativas. También mostró su preocupación porque después de la expedición de la Ley de Víctimas, esta población pasó de 3.8 millones de personas a casi 7 millones. La primera tiene que ver con una tendencia que de manera preocupante se está afianzando en distintos sectores de confundir las políticas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno con aquellas que como Estado social de derecho debe desarrollar para garantizar bienestar y condiciones de dignidad a toda la población. La segunda reflexión que le propongo al país realizar de manera pronta, objetiva y serena tiene que ver con el compromiso ineludible que tenemos de identificar alternativas y mecanismos de racionalización que nos permitan reformular y elaborar presupuestos suficientes y reales para atender en plazos razonables los procesos de reparación de las víctimas. El tercer aspecto que quiero referirme, que amerita una reflexión, tiene que ver con una serie de denuncias que alertan sobre la necesidad de revisar los sistemas de registros de información del Sistema Nacional de Atención a la Reparación Integral de las Víctimas, que encuentran su sustento en la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, advirtiendo que no se trata de una situación generalizada, sino de varios hechos de abuso y extralimitación en el ejercicio de derechos, que intermediarios inescrupulosos promueven deslegitimando ese ejercicio y afectando de manera grave recursos que sin duda podemos calificar como sagrados, en tanto dirigidos a rescatar las víctimas de la violencia del conflicto, de esa desdichada condición. Debemos prevenir y evitar que, como en otros sectores, las víctimas del conflicto ahora caigan en manos de los delincuentes que negocien con sus derechos y defrauden al Estado. Que a pesar de los avances en el proceso de consolidación de una eficaz política de Estado en esta materia, aún es conveniente y necesario mantener la declaratoria de estado de cosa inconstitucional sobre la situación de desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado, advirtiendo que este mecanismo no puede ser la respuesta a los problemas estructurales del Estado colombiano. De acuerdo con nuestros estudios, el mantenimiento del estado de cosas inconstitucional se justifica y se hace necesario por los siguientes motivos. Primero, la persistencia del conflicto armado que sigue produciendo víctimas, aunque en proporciones mucho más bajas. Segundo, los avances del proceso de negociación de paz que animan a miles de víctimas a visibilizarse, lo que incrementa de manera significativa el registro y los compromisos del Estado. Tercero, los índices de pobreza extrema de la población desplazada que superan los de la población no víctima, lo que quedó demostrado en los resultados de la encuesta nacional de víctimas de la Contraloría, que mostró que el nivel de pobreza de la población desplazada es mayor al del resto de la población en 50 puntos porcentuales. Es decir, que el 80% es pobre frente al 30.6% de toda la población. Cuarto, los aún precarios resultados que muestran los indicadores de goce efectivos de derechos de las víctimas registradas, situación que se agrava si se tiene en cuenta que la dinámica del conflicto ha hecho que su problemática y secuelas se desplacen de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y la región del Magdalena Medio, que en el año 2000 tuvieron los mayores índices de desplazamiento en todo el país, a los departamentos del Valle del Cauca, en particularmente Buenaventura, Nariño, Sucre y Cauca, aclarando que Antioquia continúa entre los departamentos de mayor expulsión de población desplazada. Quinto, por último, un argumento que sustenta la petición de que se mantenga el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y el consecuente seguimiento de la Corte a las políticas públicas correspondientes y sus avances, es el relacionado con el análisis del presupuesto destinado a las víctimas, que alerta sobre las necesidades que no podrá atender el erario de la nación si se mantiene el modelo de reparación hoy vigente. La Contraloría reconoce que el presupuesto se ha venido fortaleciendo y que ha aumentado de manera constante dada la inclusión de recursos del Sistema General de Participación. Sin embargo, estos son recursos constitucionalmente destinados a garantizar
los derechos a la educación y la salud de toda la población colombiana, en los cuales se incluyen los de las víctimas, que reclaman una atención diferencial y preferente. El Gobierno Nacional ha reconocido que los recursos asignados inicialmente para garantizar la atención a las víctimas en el COMPES 3712 son suficientes y que los 54.9 billones de pesos previstos no cubrirán las necesidades, pues de acuerdo con las proyecciones actualizadas, ellas ascienden a 92.4 billones de pesos hasta el año 2021. Sin embargo, los cálculos de la Contraloría General realizados con base en la proyección de los recursos necesarios para el pago de la indemnización administrativa y los requerimientos de vivienda arrojan un total de necesidades que asciende a los 126 billones de pesos. Así las cosas, no obstante la adición presupuestal definida por el Gobierno, aún existe, como lo hemos dicho, 33.6 billones de pesos para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 1548 del 2011. De ahí nuestra invitación a estudiar objetivamente un posible replanteamiento del modelo de reparación que estamos implementando. Víctimas del conflicto armado en todo el país que asistieron a esta audiencia convocada por la Corte Constitucional respaldaron la posición del Contralor General en el sentido de que se mantenga el estado de cosas inconstitucional para que se garantice la atención integral a esta población. Levantamiento del estado de cosas inconstitucionales. Tal como lo señaló el Contralor General de la República ante la Corte Constitucional, las víctimas del conflicto armado, en especial quienes han sufrido el desplazamiento forzado, consideran que no están dadas las condiciones para que el alto tribunal levante el estado de cosas inconstitucional, declarado para defender los derechos de los miles y miles de colombianos que han sentido en carne propia los ataques de los grupos armados ilegales. Hasta tanto no se pueda comprobar que la mayoría de la población víctima del desplazamiento forzado interno en Colombia por causa del conflicto no haya logrado el goce efectivo de sus derechos. Hombres y mujeres víctimas del conflicto en diferentes regiones del país, quienes asistieron a la audiencia celebrada en la Corte Constitucional, valoraron el trabajo y el acompañamiento que les ha prestado el máximo órgano de control fiscal. Pero digamos, por lo que ha dicho la Contraloría en la audiencia, pues nosotros consideramos que ha sido un buen papel el que ha desempeñado la Contraloría. La situación en materia de vivienda, de atención en salud, de restitución de tierras, de ayudas humanitarias, de protección a las víctimas, es una franca calamidad que ha colocado a las víctimas en condición de revictimización. Las víctimas de la violencia expresaron ante los magistrados de la Corte Constitucional su preocupación, porque si bien se han logrado avances, aún al Estado le falta para restablecer plenamente sus derechos, como lo ordenó el Alto Tribunal. El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo reconocieron avances en la atención a la población desplazada en Colombia y en general a todas las víctimas del conflicto, pero al igual que el Contralor General le pidieron a la Corte Constitucional que no levante el estado de cosas inconstitucional. El Procurador General de la Nación reconoció los avances en la atención integral a las víctimas y destacó los beneficios que ha traído para estos colombianos, especialmente para quienes han sufrido el desplazamiento forzado, el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. No obstante esa evolución favorable, considera la Procuraduría que el instrumento constitucional del estado de cosas inconstitucionales ha sido benéfico, ha demostrado sus bondades y coincido con la Contraloría General de la República en que debe mantenerse por un tiempo razonable. La Defensoría del Pueblo igualmente coincide con el informe de la Contraloría General al señalar que después de 11 años y 8 meses del fallo en el que la Corte Constitucional defendió los derechos de las víctimas del conflicto, en particular a los desplazados, no se ha alcanzado la estabilización económica ni el restablecimiento y goce satisfactorio de los derechos vulnerados a esta población.
Los resultados de las encuestas analizadas con un enfoque de derechos confirman la imposibilidad de levantar el estado de cosas inconstitucionales de manera integral en materia de desplazamiento forzado. Por su parte, la directora de la Unidad de la Atención de Víctimas, Paula Gaviria, destacó los esfuerzos hechos por el gobierno y solicitó el levantamiento parcial del estado de cosas inconstitucional. El gobierno ha mostrado que existen componentes de la política pública sobre los cuales es procedente declarar la superación o superación parcial del estado de cosas inconstitucional y reitera el compromiso para adelantar las acciones para superarlo en aquellos componentes en los que no se puede demostrar actualmente la superación del mismo. La Contraloría General y los demás órganos de control en el país seguirán velando para que el Estado colombiano y las instituciones comprometidas cumplan cabalmente con la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se ordena el restablecimiento definitivo e integral de todos los derechos vulnerados a las víctimas del conflicto armado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. A Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Gracias por seguir con nosotros. En Cúcuta comenzó a adelantarse un trabajo de participación ciudadana para garantizar que las ayudas prometidas a las familias colombianas deportadas y expulsadas de Venezuela lleguen de manera oportuna y eficaz. Estas veedurías creadas por la Contraloría General de la República contemplan visitas a los distintos albergues, así como la recepción y el trámite con los órganos competentes de esas denuncias sobre posible desvío y mal uso de estas ayudas. A través de veedurías ciudadanas, la Contraloría General de la República está ejerciendo control sobre la calidad de las ayudas que se les están brindando a los colombianos deportados desde Venezuela. Los resultados de la intervención ciudadana son sorprendentes. En varios albergues de la ciudad de Cúcuta, las denuncias por la mala calidad de los alimentos son graves. Cambiaron a otra empresa, que fue donde ya trajeron una carne ya dañada, quedan el olor en los dedos. Yo duré 4 días con una diarrea en el estómago, una como infección, o sea, duré bastante malo. El objetivo de la Contraloría es crear veedurías en los principales albergues de la ciudad, que la propia comunidad vele por la calidad de vida de sus compatriotas deportados. Salado, nos han salido sin sal, nos han salido con olor a dañado. Ayer nos llegó un almuerzo que me enfermó un niño. Creo que el niño tiene como 7, 8 añitos. Me lo intoxicó, dolor de barriga, diarrea, vómito. Nos tocó que sacarlo anoche de urgencia para el hospital. A la fecha, más de 1000 compatriotas deportados han podido reportar sus quejas y se han visto beneficiados gracias a la creación de las veedurías y, por supuesto, al acompañamiento de la ciudadanía. Pido a los entes investigadores como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía que investiguen. Las familias deportadas están agradecidas con la comida y las ayudas recibidas por parte del gobierno. Las denuncias recibidas por los veedores ciudadanos de la Contraloría General ya han sido puestas en manos de las autoridades competentes. Dentro de los procesos de vigilancia y control de los recursos públicos, el Contralor General Edgardo José Maya Villazón instaló el taller de revisión de auditorías piloto que reúne a expertos de 8 países de Centro y Suramérica. Con la participación de delegados de 8 países se llevó a cabo el taller de revisión de auditorías piloto en el marco del programa global sobre auditorías especializadas. En desarrollo de este encuentro se resaltó el trabajo mancomunado por parte de los equipos auditores de las entidades fiscalizadoras superiores en el manejo de la deuda pública. Pero lo importante es que de aquí salga un trabajo conjunto para que integremos a través de las normas internacionales los procedimientos de todos los países y podamos realizar avances muy importantes, no solamente en este tema de la adopción de las normas internacionales, sino también en los efectos que ellas tienen sobre nuestro deber de auditar no solamente la deuda pública, sino las demás actividades del Estado para buscar unas finanzas públicas, en conclusión,
muy sana de cada uno de los estados de los cuales nosotros participamos. En este taller se dieron cita a auditores de entidades de Argentina, Brasil, Honduras, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Colombia, con el propósito de realizar los ajustes a los procesos y a los informes de auditoría de acuerdo con los estándares internacionales en materia de deuda pública. La buena administración de la deuda pública asiste a los gestores de políticas y a los directivos del área de deuda a reducir los costos de financiamiento, mantener y desarrollar estrategias para reducir la vulnerabilidad de la crisis financiera, las que ayudarán a preservar la estabilidad y promover el crecimiento. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, a través de su iniciativa de desarrollo, adelanta el programa de auditoría coordinada sobre préstamos soberanos y marcos de endeudamiento. Los proyectos de ciencia y tecnología financiados con recursos de las regalías no están siendo ejecutados por personas idóneas y debidamente acreditadas ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. Un alto porcentaje de los proyectos que son financiados con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología no responden a las necesidades reales y objetivas de las diferentes regiones del país. Así lo revela un estudio realizado por la Contraloría General de la República. Inicialmente, con el acto legislativo 05 de 2011, se asignó un porcentaje fijo del 10% de los recursos de las regalías a proyectos de ciencia y tecnología, lo cual fue positivo debido al rezago que presenta el país en la materia. Una buena intención que cambió con la Ley 1530 de 2012, la cual ordenó distribuir las regalías en las regiones del país teniendo en cuenta criterios de pobreza y desempleo. Para ciencia y tecnología no aplican los criterios de pobreza y desempleo, que son los criterios que obviamente sí aplican para otros fondos del Sistema General de Regalías, como el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional. Entonces, ¿a qué lleva esta problemática? A que los recursos se estén dispersando en una multiplicidad de proyectos y a que también haya problemas en la ejecución. Tal es el caso de Bogotá, que tiene el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias, un total de 2.259, y cuenta con menos recursos que departamentos como Córdoba, que acredita 69 grupos de investigación, o La Guajira, que registra unos 20 grupos. Asimismo, los proyectos no están siendo ejecutados por personas idóneas. Hemos podido identificar que la idoneidad de los contratistas del Fondo de Ciencia y Tecnología, en su gran generalidad, no se encuentran certificados por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en cabeza de Colciencias. De un total de 1.477 contratistas de los proyectos de ciencia y tecnología, 964 son personas naturales, de las cuales solo 63 son investigadores reconocidos por Colciencias. De 153 personas jurídicas, solo 87, es decir, el 16.96%, están reconocidos por esa entidad. Hacemos una nueva pausa en Colombia Tiene Control y enseguida volvemos con más. Qué bueno que sigan con nosotros en Colombia Tiene Control. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República trabaja en programas de salud, educación, recreación y cultura especializados y con criterios holísticos. Gracias a esa labor, hoy funciona un moderno centro médico que ofrece amplios programas de atención, entre ellos el servicio de medicina alternativa. Los funcionarios de la Contraloría General de la República encuentran en el programa de salud Centro Médico del Fondo de Bienestar Social el apoyo necesario y la orientación requerida para la prevención de enfermedades y la vida saludable. La humanización en la atención, el fácil acceso, la disponibilidad, bajo costo en las tarifas, la calidad y oportunidad son los diferenciales que ofrece para lograr la satisfacción de los usuarios. Los servicios del centro médico son muy buenos, lo atienden a uno muy bien. En lo poquito que lo he usado, he venido 2 veces, 3 veces
y me ha parecido bueno. El centro ofrece a sus beneficiarios los servicios asistenciales sin previa remisión médica, tales como medicina general, ginecología, psicología, odontología, laboratorio clínico, fisioterapia y terapias respiratorias y consulta de medicina alterna. Se busca hacer una reingeniería para todos los planes de bienestar de los funcionarios de la Contraloría General de la República. Dentro de esos es mejorar los servicios del centro médico, para lo cual estamos buscando la mejora en la prestación de los servicios, oportunidad, bajos costos en las consultas prioritarias y preferenciales que se prestan. Más de 2.000 funcionarios y beneficiarios del órgano de control en Bogotá y alrededor de 4.500 en todo el territorio nacional tienen a su servicio este centro médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. Y bien, hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Hay una línea de atención al usuario, es la 018-910-060, que es totalmente gratuita, o a través de la página de la entidad, que es www.contraloría.gov.co. En redes sociales también pueden formular sus inquietudes. En Facebook está como Contraloría General de la República de Colombia y en Twitter como @cgr_Colombia. Gracias por habernos acompañado una vez más y tenemos una cita la próxima semana a través de Canal Institucional desde las 9 de la noche en Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.